Muy buenas noches. Yo soy Lady Kaboom y les doy la bienvenida a Perturbador, donde los monstruos no salen de la ficción, sino del expediente. Aquí el horror es real y tiene nombre. Hoy, en Perturbador, la noche en que Tupac cayó. Comenzamos. Esta noche en Perturbador abrimos una herida que lleva décadas sin cicatrizar. Una herida que sangra en la cultura, en la música y en la memoria colectiva. El asesinato de Tupac Shakur no fue simplemente el final trágico de una estrella del rap. Fue el disparo que abrió una grieta profunda en el corazón de una generación. Un eco oscuro que todavía retumba con fuerza en las calles, en los rincones olvidados y en las voces que se niegan a olvidar. Tupac era más que un músico, era un símbolo de resistencia, un poeta que puso en versos la rabia y el dolor de una comunidad oprimida, un hombre que vivió la lucha desde sus entrañas y le escupió con fuego. Pero esa misma voz que encendía multitudes se convirtió en un blanco de las sombras, de las traiciones y de un sistema que no perdona a quienes desafían su orden. Sabemos que el 7 de septiembre de 1996, Tupac fue herido mortalmente en un tiroteo en Las Vegas. Pero esa noche, entre balas y sirenas, se tejió un misterio que ninguna bala pudo borrar. ¿Quién realmente disparó? ¿Fue un acto aislado o parte de un plan mayor? ¿Quién quiso silenciar a Tupac y por qué? Y más inquietante aún, ¿es verdad que Tupac sigue vivo? Este no es solo un relato de muerte y violencia. Es una historia de poder, manipulación y secretos enterrados bajo capas de indiferencia y corrupción. En esta misión no nos conformaremos con lo que nos han contado. Nos adentraremos en cada sombra, en cada grieta, en cada testimonio silenciado. Recorreremos su infancia marcada por la lucha política y la resistencia. Entenderemos el ambiente enrarecido de la guerra entre costas este y oeste, donde Tupac fue tanto protagonista como víctima. Reviviremos la noche fatídica en detalle. Analizaremos las fallas de una investigación llena de omisiones y silencios. Y desenmarañaremos las teorías conspirativas que siguen encendiendo la imaginación de millones. Porque el caso Tupac Shakur es más que un crimen sin resolver. Es una cicatriz abierta que habla de injusticias sociales, del choque entre cultura y poder, de un hombre que murió demasiado pronto, pero que nunca dejará de ser escuchado. Prepárense para sumergirse en un relato tan oscuro como real, tan perturbador como necesario. Esta noche, Tupac vuelve a hablar. Y lo primero que debemos preguntarnos es quién era Tupac Shakur. Bueno, la historia de Tupac Amaru Shakur no se comprende a cabalidad sin remontarse a sus orígenes. Cada cicatriz que arrastró, cada verso que escupió al mundo, cada grito de rabia que convirtió en poesía urbana, estuvo marcado por una herencia de lucha, fuego político y abandono. Su nacimiento no fue el principio de su historia. Su historia comenzó mucho antes en la trinchera ideológica de sus padres y en la guerra invisible que se libraba en las calles de Estados Unidos desde los años 60. Un periodo en el que el país se desgarraba entre la lucha por los derechos civiles, la violencia policial y el auge de movimientos revolucionarios que buscaban justicia e igualdad para la población afroamericana.
Tupac nació el 16 de junio de 1971 en East Harlem, Nueva York. Su madre, Afeni Shakur, miembro activo del partido Pantera Negra, lo nombró en honor a Tupac Amaru II, el líder revolucionario indígena que fue descuartizado por rebelarse contra el dominio español en el Perú colonial. Este no fue un gesto simbólico o romántico, fue una declaración de guerra desde la cuna. Tupac nació con un nombre que exigía resistencia. Su destino estaba marcado por la sangre y la rebelión, un destino que lo colocaría en el centro de conflictos mucho más grandes que él. Afeni fue arrestada junto a otros 20 miembros de los Pantera Negra en 1969 por conspiración para volar edificios del gobierno. Un hecho que mostró la paranoia y persecución estatal contra los movimientos sociales. Durante el juicio, que duró casi 2 años, Afeni estuvo embarazada de Tupac y decidió representarse a sí misma ante la corte. Una muestra de valentía y determinación extraordinaria. Logró ser absuelta, pero ese embarazo entre rejas fue la semilla de un niño que no conoció paz. Desde antes de su nacimiento, el Estado ya lo tenía en la mira. Un símbolo viviente de resistencia que sería vigilado y perseguido desde sus primeros días. Su padre biológico, Billy Garland, también militante de los Panteras Negra, se mantuvo alejado de Tupac durante casi toda su infancia. Aunque más tarde trataría de reconciliarse, el abandono paterno fue una herida que marcó al rapero profundamente, tanto en su carácter como en su arte. Esta ausencia paterna se reflejó en su música y en sus letras, donde la búsqueda de figuras de autoridad y el rechazo a la injusticia se entrelazan con un dolor íntimo y personal. Tupac creció en condiciones de extrema pobreza. Su madre era adicta al crack durante buena parte de su niñez, y eso lo empujó a crecer demasiado pronto. Cambiaron la residencia constantemente, de Harlem a Baltimore, de Baltimore a Oakland. La inestabilidad era constante, pero lo que nunca cambió fue el mensaje que Afeni le inculcó desde pequeño: resistir, pensar, cuestionar. Afeni, a pesar de sus propias batallas, fue una madre estricta y disciplinada que entendía que la educación y la conciencia política eran armas indispensables contra el sistema opresor. En Baltimore, Tupac ingresó a la Baltimore School for the Arts, una institución que se convirtió en su refugio y santuario. Allí estudió poesía, teatro y ballet, disciplinas que moldearon su sensibilidad artística y le dieron herramientas para expresar su mundo interior y su crítica social. Participó en producciones de Shakespeare y se interesó por la escritura lírica. Fue en esa época cuando comenzó a cultivar su capacidad para observar el dolor desde el arte, transformando sus propias heridas en algo tan afilado como bello. No era un chico callejero en el sentido clásico, no todavía. Era un artista, un observador, un niño sensible atrapado en un mundo violento. Sin embargo, también era un joven negro, pobre e hijo de revolucionarios. El sistema no lo trató con delicadeza. Enfrentó discriminación, desplazamientos y en más de una ocasión la brutalidad de un entorno que no perdona la diferencia. Esa tensión entre lo sensible y lo rabioso lo acompañaría por el resto de su vida. Tupac fue testigo desde muy joven de la dualidad de su existencia, la cultura refinada del arte y la cruda realidad de la violencia racial y social. Esta dualidad sería el eje de su identidad y, claro, de su música. Tupac no era simplemente un joven que cantaba sobre las calles. Era un joven que las entendía desde una perspectiva histórica y política.
No se limitaba a describir la violencia, la denunciaba. No solo hablaba de racismo, lo desmantelaba verso a verso. Heredó de su madre y del movimiento negro radical una comprensión profunda del rol que tenía la opresión en la configuración de su entorno. Ya desde adolescente hablaba de injusticias estructurales, del rol de la policía como fuerza de ocupación en barrios negros, de la falta de oportunidades como una forma moderna de esclavitud. A los 17 años, mientras otros apenas exploraban su identidad, él ya escribía manifiestos disfrazados de canciones. Su primer grupo, Strictly Dope, funcionó como un laboratorio de ideas más que como una simple banda. Sus letras ya mostraban un compromiso con la denuncia social y la reflexión sobre la realidad que lo rodeaba. Muchos subestiman la dimensión intelectual de Tupac. Lo vieron como un pandillero con talento, pero fue mucho más que eso. Tupac fue un joven educado en la ideología de la resistencia, que absorbió a Malcolm X, Hugh Newton y a Assata Shakur, como otros chicos absorbían caricaturas o fútbol. Su educación no fue formal únicamente, sino también política y revolucionaria. Tupac entendió desde muy temprano que su voz podía ser un instrumento de cambio, un arma para combatir la injusticia desde la cultura popular. Ser hijo de una madre adicta, ser pobre, ser negro, ser demasiado consciente y además artista, es una combinación que no deja opciones suaves. Tupac aprendió a sobrevivir a través del arte, pero también se preparó para la guerra. Era el niño que escribía poemas para su maestra y también el adolescente que dormía en los pasillos de un refugio. Un joven que aprendió a moverse en dos mundos, el del talento y la sensibilidad y el de la lucha y la supervivencia. Cuando se mudaron a Oakland, California, todo cambió. Allí comenzó su metamorfosis definitiva. La calle lo absorbió, pero no le quitó lo que traía. Le agregó furia, le dio contexto y le dio rencor. Su visión del mundo se volvió más cruda, más directa. Dejó de hablar solo de la injusticia. Comenzó a señalar culpables. Fue en Oakland donde Tupac dejó de observar la violencia desde afuera y comenzó a ser parte de ella sin abandonar nunca su rol de cronista. En Oakland, Tupac no solo se enfrentó a la realidad brutal del barrio, sino también a las pandillas, las drogas y la brutalidad policial. Esa etapa fue decisiva para su identidad artística y personal. Su música comenzó a reflejar no solo el dolor, sino también la rabia y la urgencia de un cambio real. Aprendió que la resistencia tenía que ser tanto interna como externa y que la lucha para la justicia era una batalla diaria y constante. El conflicto entre la costa este y la costa oeste no fue solo una rivalidad musical, fue una guerra cultural, mediática, territorial y finalmente sangrienta. En el centro de este fuego cruzado, Tupac Shakur dejó de ser un simple testigo para convertirse en el rostro mismo del conflicto. Sus palabras encendieron multitudes, sus actos dividieron a la industria y su muerte, al día de hoy, es el símbolo más brutal de lo lejos que puede llegar la guerra cuando el negocio se mezcla con el ego y la sangre. En los años 80 y principios de los 90, la industria del rap estaba dominada por Nueva York. Grupos como Rum DMC, Public Enemy y artistas como Rakim marcaban la pauta. Pero en la costa oeste comenzaba a gestarse algo nuevo.
más agresivo, más callejero, más oscuro. Con el surgimiento de NYA, con Dr. Dre, con Eazy-E y también con Ice Cube, Los Ángeles se convirtió en el nuevo epicentro del gangsta rap. La narrativa cambió. Ya no eran solo críticas sociales, eran crónicas criminales. Y eso vendía mucho. En ese contexto, la industria comenzó a polarizarse. Tupac, que al principio no pertenecía a ninguna de las dos costas, pues venía de Baltimore, terminó abrazando el lado oeste, especialmente cuando firmó con Death Row Records y comenzó su asociación con Suge Knight. Mientras Tupac emergía como una voz radical en California, en Nueva York surgía Bad Boy Records, liderado por Sean Puffy Combs, como su estrella más brillante, The Notorious Big o Christopher Wallace. Lo que comenzó como admiración mutua entre Tupac y Biggie se convirtió en un abismo de odio. La ruptura vino tras un incidente que marcó a fuego al rapero. El tiroteo en los estudios Quiet Recording en Manhattan en 1994. Tupac recibió 5 disparos y aunque sobrevivió, estaba convencido de que Biggie y Puff Daddy sabían más de lo que decían. A partir de ese momento, la música dejó de ser solo entretenimiento. Las canciones eran declaraciones de guerra. Tupac lanzó Hit 'Em Up, uno de los temas más agresivos y personales jamás escritos, donde no solo insultaba a Biggie, sino que afirmaba haber tenido relaciones sexuales con su esposa, Faith Evans. La guerra ya no era simbólica, era real. Los medios aprovecharon la confrontación y revistas como Vibe y The Surge alimentaban el conflicto con portadas incendiarias y entrevistas provocadoras. La industria sabía que el drama vendía y le explotaron sin medir las consecuencias. Suge Knight, con su estilo intimidante, fue un protagonista clave. Durante los premios Surge Awards de 1995, lanzó dardos públicos contra Puff Daddy, acusándolo de buscar protagonismo. El ambiente se volvió irrespirable. La violencia se desbordó. Peleas en clubs nocturnos, gente armada en premiaciones, amenazas, extorsiones y paranoia. Las letras de las canciones ya no eran ficción, eran comunicados de guerra. Más allá de Tupac y Biggie, decenas de artistas, productores y trabajadores de la industria sufrieron las consecuencias. Algunos fueron heridos, otros amenazados, otros simplemente desaparecieron del mapa. El ambiente era tan tóxico que muchos raperos se negaban a colaborar entre costas por miedo a represalias. Lo más triste es que los grandes beneficiados fueron los dueños de los sellos discográficos. Mientras los artistas morían o se destruían entre sí, las casas discográficas seguían vendiendo millones. La guerra entre costas también tuvo un impacto en la sociedad civil. En barrios como Compton o Brooklyn, los jóvenes comenzaron a replicar la narrativa de odio. Pandillas como los Bloods y los Crips encontraron en la música un nuevo campo de batalla. La policía aumentó su presencia en estos barrios. El gobierno utilizó la violencia como excusa para justificar políticas represivas. El gangsta rap pasó de ser una forma de expresión a una excusa para militarizar comunidades enteras. Ahora, para entender en profundidad el enfrentamiento East Coast,
versus West Coast, hay que trasladarse al contexto social y político de los Estados Unidos en las décadas de 1980 y 1990. En aquellos entonces, la nación atravesaba una profunda crisis en sus barrios marginales, especialmente aquellos habitados mayoritariamente por afroamericanos y latinos. La pobreza extrema, la deserción escolar, la violencia, la droga y la brutalidad policial configuraban un panorama de desolación y desesperanza. En ciudades como Nueva York, particularmente en los distritos de Brooklyn y Queens, la violencia de las pandillas y el narcotráfico estaban a la alza. El gobierno federal y local respondieron con políticas agresivas de mano dura y la infame guerra contra las drogas. Estas medidas, lejos de mejorar la situación, agudizaron las tensiones entre comunidades afroamericanas y las fuerzas del orden y provocaron un aumento significativo de encarcelamientos masivos. Paralelamente, en Los Ángeles, el detonante de la tensión social fue el caso de Rodney King, un hombre afroamericano brutalmente golpeado por policías blancos en 1991 y la posterior absolución de los oficiales responsables. Esto desencadenó una serie de disturbios en 1992 que dejaron un saldo trágico de muertos, heridos y destrucción masiva. La violencia y la fractura social en Los Ángeles se convirtieron en la realidad cotidiana que inspiraba y alimentaba las letras del gangsta rap. Este caldo de cultivo de violencia, frustración y protesta se tradujo en la música, que reflejaba no solo las historias personales, sino también la rabia colectiva de una generación que sentía que sus voces eran ignoradas y reprimidas. El rap había comenzado en los barrios afroamericanos como una forma de expresión cultural y comunitaria, una herramienta para contar historias, denunciar injusticias y celebrar la identidad negra. En Nueva York, grupos pioneros como Run DMC, Grandmaster, Flash and Public Enemy pusieron la base para un género que combinaba poesía, crítica social y ritmo. Sin embargo, a finales de los 80 y principios de los 90, la música empezó a tomar un giro más agresivo y comercial. El gangsta rap, surgido en la costa oeste, con grupos como NWY, llevó la narrativa a un nivel más crudo, contando historias de la calle, enfrentamientos con la policía y la violencia interna en los barrios. Este cambio, chicos, fue a la vez una respuesta al entorno y una estrategia para captar audiencias. La historia de violencia y rebelión se convirtieron en un producto de consumo masivo. Las disqueras vieron en este género un negocio bastante lucrativo, pero también una oportunidad para crear tensiones y rivalidades que alimentaran las ventas. Las casas discográficas no fueron meras observadoras de la rivalidad East Coast contra West Coast. Más bien, jugaron un papel activo en la polarización y escalada del conflicto. Sellos como Death Row Records y Bad Boy Records compitieron ferozmente por el dominio del mercado. Y en esa competencia, evidentemente no dudaron en usar la rivalidad como herramienta de marketing y control. Death Row, bajo la dirección de Suge Knight, se presentó como el brazo armado y sin concesiones del rap de la costa oeste, mientras Bad Boy, con Puff Daddy, cultivó la imagen de la costa este, como el centro de rap comercial y sofisticado. La guerra entre estos dos imperios musicales no solo fue una disputa artística,
sino una batalla corporativa con repercusiones violentas. Los sellos explotaban la enemistad para vender discos, organizar eventos y crear expectativas mediáticas, a costa muchas veces de la seguridad y la integridad de sus artistas. Aunque la guerra entre costas se refleja en grandes titulares y canciones agresivas, la historia tiene también un lado humano que a menudo se pierde en la vorágine mediática. Tupac Shakur y Christopher Wallace, o también conocido como The Notorious Big, fueron hombres con trayectorias marcadas por la lucha, la complejidad personal y la búsqueda de sentido en un mundo hostil. Ambos sufrieron traiciones, pérdidas y desilusiones que alimentaron su arte y sus decisiones. La transformación de su relación de amistad a enemistad mortal estuvo llena de malentendidos, sospechas y el peso de un entorno que no perdonaba la debilidad. El tiroteo a Tupac en los Quad Studios, por ejemplo, sigue siendo un misterio con muchas teorías, pero lo que es indudable es el impacto que tuvo en su personalidad y en la dinámica con sus enemigos. El conflicto dividió a la comunidad del hip hop y dejó heridas profundas que tardaron años en sanar. Muchos artistas optaron por alinearse con una costa u otra, lo que limitó colaboraciones y el intercambio cultural que había caracterizado los primeros años del rap. Además, la violencia derivada de esta disputa no solo fue simbólica. Hubo numerosos incidentes de agresiones, amenazas y muertes que involucraron a personas del entorno musical y a sus comunidades. Con el tiempo, esta rivalidad mostró el lado oscuro de un movimiento cultural que había nacido para empoderar y unir a jóvenes marginados. La mezcla de ego, poder y dinero generó una dinámica destructiva que terminó con la vida de dos de sus figuras más icónicas y dejó un legado de advertencia para futuras generaciones. El conflicto musical tuvo efectos directos en la vida de los jóvenes en barrios como Compton, Brooklyn, South Central y Harlem. La rivalidad exacerbó las tensiones existentes entre pandillas como los Bloods y los Crips, quienes se vieron reflejados y forzados por las historias y mensajes de los raperos. La militarización policial en estos barrios se intensificó como respuesta a la violencia, incrementando la presencia de agentes armados, tácticas agresivas y políticas de control que lejos de solucionar el problema, profundizaron la desconfianza y el enfrentamiento entre comunidad y autoridades. Este ambiente represivo fue criticado dentro de la misma música, pero también sirvió para justificar políticas que limitaban derechos y oportunidades para los jóvenes afroamericanos, perpetuando un ciclo de violencia y exclusión. La guerra East Coast contra West Coast fue mucho más que una disputa entre dos regiones o dos estilos musicales. Fue el reflejo de un país fracturado, de una industria voraz y de la tragedia humana que ocurre cuando la competencia desmedida, la desinformación y la violencia se combinan. Tupac y Biggie no solo fueron víctimas de esta guerra, sino también protagonistas, cuya historia sigue siendo fuente de reflexión sobre los límites del arte, el poder y la fama. Aunque su muerte simboliza el fin de una era, las lecciones permanecen. La música, la cultura y las comunidades afectadas deben recordar siempre que detrás del brillo y el éxito hay vidas reales, historias complejas y responsabilidades compartidas. Chicos, quiero que me cuenten en los comentarios quién ha escuchado
las letras que escribía y las canciones que cantaba Tupac Shakur. Yo la verdad, hace mucho tiempo, en mis juventudes, fui muy fan del género rap, muy fan. Eh, pero por alguna causa, eh, realmente yo nunca escuché a Tupac como tal. No era realmente ni su seguidora, ni su fan. Además, pues bueno, Tupac ya era un artista consagrado, imagínense, en los noventas. Entonces, no era como que mi época y como que ya para cuando yo ya escuchaba el rap, pues Tupac ya había expirado. Pero cuéntenme en los comentarios quién sí era fan de Tupac. En estos días que estuve investigando acerca del tema, estuve escuchando algunas de sus canciones y la verdad es que como que me movió algo, como cierta añoranza por aquellos años en los que me gustaba tanto el rap. Quiero darle la bienvenida a todos los que van llegando, chicos. Déjenme saludarlos rápidamente antes de continuar con el siguiente bloque. Hola, Neda, ¿cómo estás? Buenas noches. Dice Herbe, dice, hace como un mes vi la película Letras Explícitas, Strike Abra Compton en Netflix. Película biográfica de varios raperos afroamericanos. Dr. Dre, Ice Cube y más. Órale, ¿está padre? La voy a ver. La voy a ver. Hoy mismo me la echo. Adriancito, muy buenas noches, bienvenido. Chicos, les recuerdo que hay estrellitas disponibles para quien me quiera apoyar. Se los agradecería mucho, muchote. Y ahora sí, vámonos a este inicio de bloque que es la parte crucial. ¿A qué me refiero con parte crucial? Bueno, en este bloque voy a hablarles ahora sí de la noche del asesinato de Tupac. Esto sucedió la noche del 7 de septiembre de 1996. Y vaya, la fecha no es solamente un número en el calendario. Es una herida abierta en la historia del hip hop. Una noche en la que el arte, la violencia, la conspiración y la tragedia se entrelazaron en las luces de Las Vegas. Esa noche, Tupac Shakur recibió los disparos que terminarían con su vida 6 días después. Pero nada de lo que ocurrió parece tener sentido. Fue una coreografía sombría de sucesos que aún hoy provoca más preguntas que respuestas. Tupac llegó a Las Vegas con Suge Knight para asistir a la pelea de Mike Tyson contra Bruce Sheldon en el MGM Grand. El evento, por supuesto que era de alto perfil. Celebridades, mafiosos, artistas y empresarios se agolpaban en el lugar. Tupac estaba relajado, vistiendo una camisa blanca, jeans y joyas costosas. Parecía una estrella más brillando en la ciudad del pecado. Pero esa noche todo era tensión. Desde el inicio del día, Suge Knight había desplegado una seguridad inusualmente alta. Algunos testigos declararon que el ambiente era denso. Había demasiadas armas, demasiadas miradas, como si algo estuviera por explotar. Se hablaba de presencias incómodas en la ciudad,
de tensiones acumuladas por viejas rencillas entre pandillas rivales. Las Vegas, en esa noche, era un tablero de ajedrez en el que las piezas se movían con una precisión aterradora. Todo parecía seguir una especie de guión oculto donde el caos se disfrazaba de rutina. Después de la pelea, en los pasillos del MGM, Tupac y su séquito se cruzaron con Orlando Anderson, miembro de la pandilla Southside Crips, que días antes había tenido un altercado con un guardia de seguridad de Death Row Records. Tupac no dudó. Se lanzó sobre él con una patada voladora. El resto del grupo lo siguió. El ataque fue brutal y quedó grabado en las cámaras de seguridad del hotel. Fue, chicos, una paliza pública, sin máscaras. Y Anderson no respondió. No ahí. Pero lo que ocurrió después lleva el eco de una venganza inmediata y milimétricamente planeada. La golpiza no fue solo un acto impulsivo, sino una provocación abierta en un contexto donde el orgullo y el código callejero lo eran todo. En cuestión de segundos, la vida de todos los involucrados cambió. Los que vieron la escena supieron que se había sellado algo irreversible. Aquella no fue una pelea más, fue el detonante de una tragedia anunciada. Después del altercado, Tupac y Soch abandonaron el hotel. Se dirigían al Club 662, que era un local nocturno propiedad de Knight. Tupac iba en el asiento del copiloto en un BMW negro. Soch conducía. Iban solitos en el vehículo. Detrás, varios coches con miembros de su equipo lo seguían, pero no lo suficientemente cerca como para intervenir en lo que estaba por pasar. Aproximadamente a las 11:15 de la noche, cuando el BMW se detuvo en un semáforo en Flamingo Road y Cobalt Lane, un Cadillac blanco se emparejó a su lado derecho. Sin previo aviso, desde el interior del Cadillac se dispararon entre 12 y 14 balas, 4 de las cuales impactaron directamente en Tupac, 2 en el pecho, 1 en el brazo y 1 en el muslo. Soch fue rozado por fragmentos de vidrio. Las balas no solo perforaron su carne, perforaron el mito, la estrella, el activista, el poeta. Se desangraba en el asiento de un auto, en medio del tráfico de Las Vegas, con la ciudad iluminada como si nada pasara. Algunos testigos aseguraron que después del tiroteo, el Cadillac desapareció con una rapidez casi inverosímil. Nadie logró seguirlo. Las comunicaciones por radio entre la seguridad de Death Row fueron confusas, como si no hubiera un protocolo claro ante un ataque. Todo ocurrió con una precisión desconcertante. En lugar de esperar a la ambulancia, Soch aceleró el vehículo intentando llegar al hospital. La policía los detuvo minutos después y al ver el estado de Tupac, lo escoltaron hasta el University Medical Center. Los siguientes 6 días fueron una agonía. Tupac fue operado varias veces. Le removieron un pulmón. Estaba sedado, con respiración asistida. Afeni Shakur, su madre, llegó al hospital y junto a ella decenas de fans comenzaron a congregarse afuera.
El hospital parecía un altar improvisado. Periodistas acampaban frente a las puertas. Cadenas nacionales interrumpían su programación con reportes médicos. Cada hora sin noticias era una tortura para los que esperaban un milagro. Algunos fanáticos comenzaron a rezar. Otros cantaban sus canciones como si pudieran traerlo de regreso. El 13 de septiembre, a las 4:03 de la tarde, Tupac murió oficialmente a causa de una hemorragia interna causada por las heridas de bala. Solamente tenía 25 años. Su cuerpo fue cremado y, según algunos allegados, parte de sus cenizas fueron mezcladas con marihuana y fumadas por miembros de su grupo, los Outlaws. Ahora, a pesar del alto perfil del crimen, el caso fue pésimamente manejado desde el inicio. La escena del crimen fue mal preservada. No hubo detenciones inmediatas. Muchos testigos se negaron a cooperar. Otros simplemente desaparecieron. El Cadillac blanco nunca fue encontrado. No hubo cámaras que grabaran el tiroteo. Los guardaespaldas que iban detrás del BMW no alcanzaron a ver lo suficiente. Nadie persiguió al atacante. En pleno Las Vegas Strip, una de las zonas más vigiladas del mundo, no hubo una sola imagen útil para identificar al asesino. Qué raro, ¿no? Muchos empezaron a sospechar que el crimen fue mucho más que una venganza callejera, que hubo complicidad, que hubo silencio, que alguien en algún lugar sabía que esa noche Tupac no volvería a su casa. Se habló de pistas ignoradas, de pruebas que desaparecieron misteriosamente, de amenazas a posibles testigos. Algunos incluso señalaron que los involucrados en la investigación tenían vínculos con pandillas o con la industria del entretenimiento. Lo cierto es que con cada año que pasa, el caso se hunde más en una niebla espesa de versiones encontradas y silencios interesados. La muerte de Tupac no solo cerró un capítulo, abrió una herida sin sutura, una herida que aún sangra en cada mural, en cada verso, en cada fan que no ha dejado de preguntar quién demonios disparó realmente y por qué. Después del asesinato de Tupac, la expectativa era que la justicia se moviera con fuerza y rapidez. Las circunstancias del tiroteo parecían claras. Los sospechosos estaban identificados y, sin embargo, el caso pronto se convirtió en un laberinto de versiones, negligencias y conspiraciones que hasta el día de hoy impiden saber con certeza quién le quitó la vida a Tupac Shakur. Desde el principio, la respuesta de la policía fue tibia y desorganizada. A pesar de que el ataque ocurrió en una de las zonas más transitadas y videovigiladas de la ciudad, la recolección de pruebas fue súper caótica. La escena del crimen no fue acordonada con el debido rigor. No se aseguraron testimonios clave de inmediato. Y muchas pruebas físicas simplemente desaparecieron. Los oficiales encargados del caso parecían no tomar en serio la magnitud del asesinato. Era como si se tratara de una pelea entre pandillas y no el asesinato de una de las figuras más prominentes del mundo del entretenimiento. Esta narrativa fue reforzada por los medios. Lo retrataron como un rapero violento, con antecedentes, casi sugiriendo que se lo buscó. Esa visión
contribuyó a que el caso fuera despriorizado, sobre todo en las investigaciones, alimentando el escepticismo público sobre el verdadero compromiso de las autoridades. Hubo inconsistencias desde el inicio. Se perdieron reportes, se omitieron diligencias básicas y no se interrogó adecuadamente a personas clave en las primeras horas. Las primeras 48 horas son fundamentales en cualquier investigación criminal. Se desperdiciaron sin estrategia ni coordinación. Lo que debió ser un operativo de alta prioridad terminó siendo una muestra de burocracia desganada. Días después del asesinato, todas las miradas apuntaron a Orlando Anderson, el miembro de los Crips golpeado por Tupac y su séquito esa misma noche. La hipótesis era clara. Lógicamente se trataba de una venganza. La policía interrogó a Anderson, pero no presentó cargos. No se aseguraron pruebas. No hubo allanamientos importantes, ni se realizó seguimiento a su círculo inmediato. Años después, Anderson moriría en un tiroteo sin que jamás se le imputara oficialmente nada relacionado con Tupac. La inacción policial dejó un vacío que sería llenado con teorías conspirativas cada vez más enrevesadas. El silencio oficial sirvió como un caldo de cultivo para la sospecha y la desconfianza. Algunos allegados al caso aseguraron que la investigación contra Anderson, pues, fue una especie de simulación, una fachada para apaciguar a la opinión pública sin intención real de profundizar. Además, circularon versiones que afirmaban que Anderson había sido protegido por su propia pandilla y por intereses dentro de la industria musical. Las supuestas conexiones entre ciertos sellos discográficos y pandillas urbanas empezaron a salir a la luz, sugiriendo una red mucho más compleja de lealtades y silencios pagados. Esto hizo que el caso se volviera aún más difícil de descifrar, pues cada testimonio podía tener un interés oculto. Tupac no estaba solo. El convoy que lo seguía incluía a miembros de su grupo, los Outlaws, guardaespaldas y miembros de seguridad. Sin embargo, ninguno pareció haber visto nada útil. Muchos se escudaron en el caos del momento. Otros afirmaron haber visto el Cadillac blanco, pero no pudieron identificar al tirador. Algunos fueron tajantes. No colaborarían con la policía. En las calles, colaborar con las autoridades es sinónimo de traición. Y Tupac mismo había predicado eso en su música. El código del silencio se cumplió hasta el final. Este silencio, aunque comprensible en el contexto cultural del hip hop y la vida callejera, pues fue uno de los mayores obstáculos para la justicia. Los Outlaws eran quizás las personas más cercanas a Tupac esa noche, pero sus relatos fueron vagos, contradictorios o simplemente inexistentes. Algunos sugirieron que había miedo. Otros dijeron que hubo pactos de lealtad más fuertes que la búsqueda de justicia. Se especula que algunos miembros del entorno sabían más de lo que dijeron, pero que el temor a represalias, tanto de pandillas como de figuras poderosas en la industria, fue suficiente para cerrarles la boca. En un mundo donde el respeto y la supervivencia se ganan en silencio, la verdad se convirtió en una carga que nadie quiso cargar. Pronto comenzaron a circular versiones todavía más inquietantes. Algunos sostenían que el asesinato de Tupac había sido orquestado por figuras dentro de la industria musical, incluyendo a Suge Knight. Otros apuntaban hacia el FBI y la policía de Los Ángeles,
como parte de una operación para desestabilizar el movimiento del hip hop, que para entonces era visto como una fuerza cultural negra demasiado influyente. Otra teoría apuntaba a una colaboración entre pandillas y agentes corruptos. La idea de que alguien tan vigilado como Tupac pudiera ser asesinado con tal precisión en medio de Las Vegas sin que nadie viera nada, era difícil de aceptar sin pensar en complicidad de algún tipo. Incluso se habló de un posible operativo de inteligencia disfrazado de crimen callejero. Tupac había sido una voz incómoda, no solo para el sistema, sino también para muchos dentro de la industria. Sus discursos, sus letras, sus entrevistas hablaban de revolución, de conciencia y de lucha. En un país que históricamente ha vigilado y desarticulado movimientos de resistencia afroamericanos, la muerte de Tupac no podía verse como un simple ajuste de cuentas. También hubo quienes aseguraban que Tupac planeaba dejar Death Row Records y fundar su propia compañía independiente, lo que representaba una amenaza económica para los grandes jugadores del negocio. Una teoría sostiene que su muerte fue una jugada empresarial, un crimen con beneficios para los que vieron en él más un obstáculo que un aliado. Durante años, el caso permaneció técnicamente abierto, pero sin movimientos reales. No hubo acusaciones, no se ofrecieron recompensas sustanciales, no se presionó a los testigos. Era como si el sistema hubiera decidido olvidar. Algunos periodistas de investigación, como Kathy Scott, intentaron revivir el interés, pero la mayoría de los medios dejaron de cubrir el caso con seriedad después de unos meses. En 2002, el documental de Nick Broomfield volvió a sacudir el caso, pero no hubo resultados concretos. Cada año, el aniversario de su muerte sirve como recordatorio de una investigación congelada en el tiempo. La justicia para Tupac se volvió una promesa vacía, enterrada bajo toneladas de negligencia, miedo y conveniencia institucional. Hoy, décadas después, el expediente sigue lleno de páginas sin firmar, de testigos que murieron, de documentos extraviados. Las preguntas persisten, flotando como humo sobre un crimen que nunca debió quedar impune. Y mientras su música sigue sonando, la justicia sigue en silencio. Un silencio tan atronador como los disparos que acabaron con su vida. Y vámonos rápidamente a comentarios, chicos. Pónganme qué les está pareciendo el programa. Ya se conocían la historia de Tupac y cómo fue que perdió la vida. ¿Cuáles son sus teorías? Porque en el siguiente bloque vienen las conspiraciones y las teorías, que son la parte que más nos gusta. Así que váyanme ustedes ahí tecleando cuáles son las teorías que ustedes creen posibles en este crimen contra la gran estrella del rap y el hip hop en Estados Unidos. Nobleza Ecuestre, muy buenas noches, bienvenido. Adrián dice, pensé que dirías, como en aquella entrevista de Ari Boroboy de OV7, por allá de los 2000, cuando dijo que su nuevo disco tenía tonos ¿más qué? Negroides. Ah, no. Ese tipo de declaraciones solamente las puede hacer Ari Boroboy. Víctor, muy buenas noches, bienvenido. Herbe dice, qué intenso. Ah, ya sé. Y luego en el strip, también ya sé.
Es que está muy raro, o sea, como en una ciudad tan, tan llena de gente, en una de las avenidas más transitadas de Las Vegas, nadie vio, nadie supo. Neda Digo dice, me siento como en la escuelita después de que la maestra explicó un tema y no puse atención. Suele suceder cuando se hablan de personalidades con las que uno no está muy identificado, Neda, no pasa nada. Digo, a final de cuentas, lo importante es conocer la historia de este rapero. Probablemente muchos, al término del programa, los que jamás habían escuchado hablar de Tupac, corran a escuchar un par de canciones. De verdad, les prometo que son muy buenas. El rap siempre ha sido un ritmo muy bueno. Entonces, igual, dense la oportunidad de escuchar a esta leyenda del rap. Si no les gusta, pues está bien, pero pues igual es interesante que ya hayamos conocido la historia, pero también de alguna forma que conozcamos el arte que él hacía. Porque cualquier tipo de música, cualquiera, el género que ustedes me digan, sé que muchos van a decir, ay, no, el reggaetón, guácala. Cualquier tipo de música, la banda, el rap, el hip hop, el trap, el reggaetón, la cumbia, la salsa, la guaracha, díganme el género musical que ustedes quieran, es arte. Y como cualquier arte, hay muchos que pueden apreciarlo y otros que no. Hay cierto tipo de arte que nos gusta más a unos y lo que no nos gusta a unos les va a gustar a otros. La música, cualquiera que sea, siempre va a ser arte. Por mucho que nos moleste, por mucho que nos desagrade un género, es arte. Chafa, malos ritmos, letras espantosas, pero les aseguro que no cualquiera tiene la capacidad de escribir una canción, una lírica y sobre todo el rap. A mí, por ejemplo, me encanta el freestyle y me parece increíble esa gente que hace freestyle y sobre la marcha va inventando letras de canciones. Es algo que para mí es un don. No importa qué tan fea sea la letra, no importa prácticamente qué diga o cómo lo diga, pero el hecho de inventarse una canción al vuelo, a mí me parece un don increíble. Pero bueno, chicos, ¿qué les parece si nos vamos al bloque de conspiraciones y teorías? Que por supuesto está por demás decir que es el abismo más oscuro de este caso. Si algo define el caso de Tupac, además de su complejidad, es su permanencia en el imaginario colectivo. A casi 3 décadas de su muerte, siguen apareciendo documentales, entrevistas, libros, hilos en redes sociales y nuevas pistas que supuestamente revelan una verdad oculta. En este bloque vamos a abordar las teorías más inquietantes, más absurdas, posibles o simplemente aterradoras, todas con un denominador común. El caso de Tupac jamás cerró
en la mente del público. Y la primera teoría, que es la más importante de todas, es la pregunta clave. ¿Realmente murió? Porque ya saben que todas las grandes íconos de la música o del cine, cuando fallecen, como un John Lennon, como un Tupac, como una Marilyn Monroe, como un Pedro Infante, siempre que fallecen de manera trágica de alguna forma, siempre está esta pregunta latente. ¿Realmente se murió? ¿No fingió su muerte? ¿No anda oculto por ahí? ¿No fingió su muerte para vivir una vida más tranquila? Y por supuesto que con Tupac no es la excepción. Desde los primeros días después del tiroteo, comenzaron los rumores. Según Tupac estaba vivo. Se hablaba de que había sido sacado del hospital por la puerta trasera, que su mamá había financiado su desaparición, que había escapado a Cuba, donde vivía bajo protección del gobierno, como otros exiliados políticos afroamericanos. La teoría cobró fuerza cuando varios testigos declararon que Tupac había mostrado comportamientos extraños días antes de su muerte, como por ejemplo cambios de humor, despedidas veladas, frases como si algo me pasa ya saben por qué fue. Además, las incoherencias en los informes oficiales, por supuesto que alimentaron el fuego. Algunos señalaron que no se mostró su cuerpo públicamente, que su certificado de defunción tenía inconsistencias, que los Outlaws afirmaron haber fumado sus cenizas, pero nunca hubo prueba oficial de la cremación. Todo esto abrió paso a una obsesión, la de quienes creen firmemente que Tupac fingió su muerte. Además, he especulado con la idea de que Tupac tuvo acceso a recursos suficientes como para ejecutar una desaparición tan elaborada. Desde el dinero en efectivo guardado en cuentas desconocidas hasta conexiones internacionales que podrían haber facilitado un escape planificado. Incluso se ha mencionado la posibilidad de que colaboradores cercanos, incluidos algunos dentro del Death Row Records, ayudaron a montar toda la escena como una distracción mediática de algo mayor. Una de las teorías más famosas es la del Seven Day Theory. Este nombre proviene del álbum póstumo de Tupac, publicado bajo su alter ego Makaveli, titulado The Don Killuminati, The Seven Day Theory. Tupac fue herido el 7 de septiembre y murió el 13, es decir, 6 días después. Para algunos esto es simbólico. El séptimo día representa una resurrección. La portada del disco lo muestra crucificado como Jesús. En las letras hay mensajes sobre traición, muerte simulada, vigilancia estatal. Las referencias a Nicolás Maquiavelo, quien en su obra El Príncipe sugiere fingir la propia muerte para engañar a los enemigos, reforzaron esta teoría. Los fans buscaron pistas en cada verso, en los videoclips, en las entrevistas previas e incluso en el orden de las canciones. El simbolismo oculto alimentó una especie de culto.
Tupac pasó de mártir a mesías cultural, una figura entre la resistencia afroamericana y el mito popular. También se han contado las letras, los minutos exactos de duración de los tracks, los días entre eventos y las coincidencias numéricas como si se tratara de un código secreto. Algunas teorías sostienen que Tupac dejó un plan detallado en su música, con referencias crípticas que solo ciertos seguidores podrían descifrar. El número 7 en particular aparece de forma recurrente en su obra, como un hilo conductor que une pistas que apuntarían a un regreso planeado. A lo largo de los años, múltiples personas han afirmado haber visto a Tupac vivo, en Cuba, en Sudáfrica, en Los Ángeles, siempre con un sombrero, gafas oscuras y barba. En 2004, un tabloide publicó una imagen que decía mostrar a Tupac en una playa. Era borrosa, pero bastó para reavivar la llama. En el 2012, el famoso holograma de Tupac que actuó en Coachella junto con Snoop Dogg causó una oleada de teorías. Algunos afirmaban que no era un holograma, que realmente había vuelto. Se han difundido también audios, grabaciones telefónicas y videos que supuestamente lo muestran vivo. Todos han sido desacreditados o carecen de autenticidad comprobable, pero el mito no necesita evidencia. Se alimenta de la esperanza, del misterio, pero sobre todo de la duda. En Internet circulan foros dedicados exclusivamente a documentar estas apariciones. Algunos usuarios aseguran tener información privilegiada o haber conocido a alguien que lo vio recientemente. La facilidad con la que estas historias se viralizan en redes sociales ha mantenido vivo el enigma, haciendo casi imposible discernir entre ficción, manipulación y fe colectiva. Mientras más tiempo pasa, más difícil es desenredar lo real de lo inventado. La siguiente teoría y pregunta, obviamente, es si Soch sabe algo más. Y es que, como ya les contaba, uno de los personajes más envueltos en misterio es Soch Knight. ¿Por qué? Simplemente porque él iba manejando el auto cuando Tupac fue baleado. Y solamente fue herido levemente, lo cual algunos ven como sospechoso. En varias entrevistas, Soch ha jugado con la ambigüedad. Ha dicho frases como, tú sabes que Tupac no está muerto, o a lo mejor lo vemos pronto. También se ha contradicho muchas veces. A veces parece rendir homenaje, otras parece reírse del asunto, como si supiera algo más o como si supiera que ese misterio le conviene. A pesar de ser uno de los últimos en verlo con vida, en realidad Soch nunca fue investigado a fondo como posible sospechoso o testigo clave. Las teorías más extremas sugieren que Soch pudo haber tenido motivos para desaparecer a Tupac, ya fuera para protegerlo, para manipular su legado o simplemente para silenciarlo. En el caos de la industria musical, donde el dinero y el poder dictan las reglas, Soch siempre fue visto como alguien capaz de cualquier cosa. Más allá de si Tupac está vivo o no, lo cierto es que su figura trasciende la muerte. Su música sigue siendo vigente. Sus letras se analizan como profecías. Sus videos aún circulan como si fueran nuevos. Tupac representa una lucha no resuelta y su muerte
o ausencia representa un dolor que aún no encuentra consuelo. Algunos dicen que su leyenda es más poderosa si está muerto. Otros, que todo fue una estrategia para librarse de Death Row, del FBI y de la presión social. Lo único seguro es que Tupac vive. Vive en los barrios, en los estudios, en las protestas, en los libros, en las playlists de millones de personas. Tal vez eso es lo que realmente importa. Algunos activistas incluso lo utilizan como símbolo en movimientos sociales, comparando su legado con el de otras figuras históricas como Malcolm X o Martin Luther King. Tupac ya no es solo un rapero, es una bandera, una consigna, una idea. En un mundo donde la verdad muchas veces se manipula, su figura representa la pureza de la rebeldía sin concesiones. Mientras haya justicia, su voz seguirá resonando en las calles. A casi 30 años de su muerte, Tupac Shakur no es solo un recuerdo, es una figura que sigue marcando la cultura popular, el pensamiento social afroamericano, el arte urbano y las discusiones sobre justicia y racismo. El siguiente bloque nos va a servir para adentrarnos un poquito más en su legado, lo que dejó, lo que cambió y lo que aún falta por resolver. Tupac fue más que un rapero, fue un poeta, actor y activista. Su capacidad para poner en palabras el dolor, la desigualdad, la furia y el amor conmovió a generaciones. Hoy, su música sigue sonando con la misma intensidad. Raperos como Kendrick Lamar, J. Cole, Eminem, Nas y muchos otros lo citan como una de sus influencias principales. En el cine, su imagen se replica constantemente. En la moda, su estilo es reverenciado. En la política cultural afroamericana, su figura es referencia inevitable. Su activismo social, heredado de su madre y del movimiento Pantera Negra, se siente en las letras de artistas contemporáneos que aún exigen justicia social desde la tarima. Tupac no es nostalgia, es presente. Además, su estética y postura desafiante influyeron más allá de la música. Su forma de vestir, de hablar, su actitud en entrevistas, todo contribuyó a la creación de una imagen que aún hoy se imita. Tupac impuso una identidad afroamericana urbana con conciencia política, mezclando lo callejero con lo intelectual. No era solo una voz rebelde, sino una mente analítica, capaz de confrontar al sistema desde la lírica, la actuación o los micrófonos de la prensa. Cada álbum de Tupac es una pieza de denuncia, desde Tupacalypse Now hasta All Eyes on Me. No hay un solo trabajo que no aborde la brutalidad policial, la pobreza, la discriminación, la vida en los barrios, la corrupción y la desesperanza. Pero también hablaba de amor, familia, identidad y orgullo negro. Su versatilidad lo convirtió en una figura completa. No era solo el gangsta rap, era un grito colectivo. Y por eso, décadas después, sigue emocionando a adolescentes que ni siquiera habían nacido cuando murió. En canciones como Brenda's Got a Baby o Keep Your Head Up, Tupac dio voz a las mujeres marginadas. En Change, reflexionó sobre el racismo sistémico y la violencia institucional.
Su obra es un espejo de las tensiones sociales que aún persisten. Era capaz de escribir versos crudos, brutales, sin censura, pero también de deslizar una poesía profunda que hablaba desde la herida. Esa dualidad lo hacía más humano, más cercano y más auténtico. Desde su muerte, Tupac ha generado más de 75 millones de discos vendidos. Su figura es una mina de oro para la industria. Se han publicado discos póstumos, documentales, libros, películas, mercancía y hasta musicales. Algunos ven esto como una traición a su legado. El sistema que lo silenció ahora lo explota. Otros creen que su voz sigue llegando a más personas, pero el conflicto está ahí. ¿Quién controla la imagen de Tupac? ¿Afeni Shakur, su madre? ¿Los sellos discográficos? ¿El capitalismo? Existen disputas legales sobre los derechos de su música, su imagen y sus obras inéditas. La familia Shakur ha enfrentado batallas judiciales con compañías que buscan perpetuar el mito, a veces con fines puramente comerciales. El Tupac, como producto, ha sido moldeado, empaquetado, reeditado y comercializado de maneras que, tal vez, el Tupac físico, humano, hombre, jamás habría aprobado. Esta contradicción revela cómo incluso los íconos más subversivos pueden ser absorbidos por el mercado que lo criticaron. El caso de su asesinato sigue técnicamente abierto, pero sin responsables condenados. Eso para muchos representa el fracaso absoluto del sistema de justicia estadounidense. La falta de resolución no es solo un tema policial, es político, cultural. Tupac era incómodo, era joven, era negro y poderoso. Y eso aún molesta a muchísimos sectores. Su caso refleja cómo se ignora el dolor afroamericano, cómo se normaliza la impunidad cuando se trata de figuras que retan al poder. Tupac no fue solo víctima de un crimen, fue víctima de un sistema. Organizaciones defensoras de los derechos civiles han señalado el caso como emblemático. La indiferencia institucional ante su muerte simboliza una historia mucho más amplia, la de jóvenes afroamericanos asesinados sin justicia. La frustración acumulada en la comunidad no es solo por Tupac, sino por lo que representa, una vida con valor, arrebatada sin consecuencias. Cada aniversario sin justicia se siente como una bofetada más del sistema. Tupac está presente en murales, camisetas, tatuajes, memes, discursos, aulas y playlists. Está en las protestas de Black Lives Matter, en los poemas de jóvenes poetas, en el cine independiente, en las relecturas académicas sobre arte político. Tal vez nunca sepamos toda la verdad sobre su muerte, pero sí sabemos lo que dejó. Una conciencia expandida, una rebeldía poética, una memoria encendida. Tupac no solo vivió, Tupac vive. En las universidades de todo el mundo, su obra es estudiada como literatura contemporánea. Se han organizado simposios, cursos, ensayos y proyectos educativos que lo colocan junto a escritores canónicos. Tupac es objeto de estudio para su impacto cultural, su valor artístico y su capacidad para movilizar conciencias. Ya no es solo parte de la cultura pop,
es parte de la historia crítica de las luchas sociales. Y mientras sus canciones sigan siendo entonadas por nuevas generaciones, mientras su rostro siga pintado en muros que claman justicia, Tupac seguirá resonando como un latido que no se extingue. Su eco no se apaga, solo cambia de forma. La historia de Tupac Shakur no termina con un disparo, no se apaga con un cuerpo tendido en la morgue, ni con un expediente cerrado en una comisaría de Las Vegas. Su muerte no estuvo sola. Se llevó consigo preguntas sin respuestas, ecos de conspiraciones y susurros que aún resuenan en callejones oscuros, en las esquinas olvidadas de la memoria colectiva. ¿Por qué no se atrevieron a encender la verdad? Esa es la pregunta que persiste. Una sombra que se niega a disiparse con el paso del tiempo. ¿Fue Suge Knight el hombre que estaba a su lado aquella fatídica noche, el cómplice silente, guardián de secretos que nunca serán revelados? ¿O fue un engranaje aún más oscuro? Un poder oculto del gobierno que tejió una red de mentiras y ocultamientos para proteger intereses más grandes, mientras la verdad quedaba sepultada bajo capas de silencio y manipulación. ¿Podría ser que Tupac fingiera su propia muerte como su música y su alter ego Machiavelli, que parecían insinuarse y que ahora en algún lugar observe desde las sombras el mundo que una vez intentó cambiar? ¿O simplemente pagó con su vida por ser demasiado peligroso para quienes detentan el poder? ¿Un rebelde cuya voz amenazaba con romper cadenas y derribar muros? Mientras la gente sigue escuchando sus versos, seguirá sintiendo su ausencia, porque detrás de cada línea, de cada metáfora, palpita el espíritu indomable de un hombre que nunca quiso ser parte del sistema. Ese espíritu rebelde que, aunque silenciado en cuerpo, permanece vivo en cada palabra, en cada protesta, en cada historia contada bajo la luz tenue de la resistencia. Y es precisamente ahí, en ese vacío incómodo y doloroso, donde comienza la verdadera perturbación. Un sistema diseñado para silenciar voces incómodas. Una industria que glorifica mientras destruye. Una ciudad que consume frenesí y escupe cuerpos sin nombre. Un legado inmortal, sí, pero también un terror exquisito. La certeza amarga de que quizás nunca llegaremos a descubrir la verdad completa. Porque la historia de Tupac Shakur es más que un asesinato. Es un enigma que desafía el tiempo. Un espejo roto donde se reflejan nuestras propias preguntas sin respuestas. Y un recordatorio brutal de que algunas voces son demasiado poderosas para ser olvidadas y demasiado peligrosas para ser escuchadas por completo. Y así, entre sombras, silencios y preguntas sin respuesta, cerramos esta emisión de Perturbador. Dicen que cuando alguien muere de forma tan violenta, su alma no descansa. Pero con Tupac, el asunto es más profundo, porque su voz sigue gritando en cada calle donde hay injusticia. Su sombra aparece cada vez que alguien se atreve a desafiar el poder, con una letra afilada, con el pecho abierto, con rabia y poesía. Tupac no solo fue asesinado, fue silenciado, perseguido y traicionado. Y su caso, envuelto en negligencia, conspiraciones y secretos, es una cicatriz abierta en la historia de la música, la justicia y la comunidad afroamericana. Pero también es faro,
es himno, es resistencia. Porque aunque nunca sepamos toda la verdad, una cosa es segura. Tupac sigue vivo donde más importa, en el alma de quienes no se rinden, en la voz de quienes aún gritan, en la memoria de los que no olvidan. Los invito a seguir el hilo del terror y lo inexplicable, chicos, mañana a las 10 en punto de la noche, hora del centro de México, en la hora macabra, en vivo, ya se la saben, por Facebook Live. Les recuerdo que este y todos los capítulos de la hora macabra y perturbador están disponibles en mi canal de YouTube y Spotify, donde me pueden encontrar como Kaboom con doble O y B grande podcast. ¿Qué les parece si me siguen y forman parte de esta comunidad siniestra? Y si quieren escuchar, ya saben, leyendas, cuentos cortos de terror y más, también se pueden unir a mi canal de WhatsApp. De verdad, muchísimas gracias por acompañarme en esta emisión de Perturbador. Muy buenas noches y como siempre les deseo, dulces pesadillas. ¡Chao, chao!